Cobrar sin generar molestia. Es una pregunta que nos llegó hace poco en Instagram y me pareció muy interesante porque creo que es algo en lo que sufrimos mucho como técnicos y como odontólogos al momento de creer que estamos siendo molestos por cobrar. Y creo que es algo que vamos a ir desmenuzando un poco a lo largo de este podcast. Y empecemos por algo claro y es que no, que entendamos que el problema no es no cobrar sin generar molestia, o sea, ese no es el problema, sino tener claridad con nuestro cliente. Y vamos a tocar 5 puntos fundamentales que seguro nos van a aclarar mucho esto y que si los aplicas, estoy seguro que van a hacer un cambio en tu flujo de caja que es importantísimo en cualquier negocio. Súper. El primer punto es establecer las condiciones de pagos. ¿Cuáles son, cuál es la política que yo quiero manejar en mi empresa? Quiero que el cliente me pague el 50% al iniciar el tratamiento y el 50% al finalizar. Quiero que el odontólogo en los laboratorios me vaya pagando conforme yo le vaya entregando ciertos procesos. No sé, ¿cuál es la política de pagos que para ti funciona? ¿Qué medios de pago? ¿Qué condiciones de pago? Y algo muy importante y que normalmente se les olvida a mis queridos odontólogos y técnicos son las penalizaciones por el pago retrasado. Eso acá es impresionante porque, pues, haciendo respondiendo a la pregunta detrás de cámaras, pues, en el momento en el que colocamos esta parte de penalización de pago, pues penalización de pago retrasado, que se traduce en que no arranca un trabajo o no arranca un procedimiento si no cumple con las condiciones, a mí me pasó un frío, porque hay muchas cosas que tenemos en la cabeza que no nos dejan avanzar y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que tengan este punto muy pendiente ahí porque va a ser de vital importancia. Y como dices tú, o sea, establecer estas políticas nos van a ahorrar muchos inconvenientes, muchísimos, y eso va a ser impresionante. El segundo punto es informar a mi cliente. Listo, ya tenemos las políticas de pago, ya las establecimos y es momento de informar al cliente porque muchas veces pecamos en que eh, tenemos las políticas y nuestros clientes no tienen ni idea que esas son las políticas. Entonces también hay que entender que ellos no son adivinos y que si no tenemos claridad en esto, vamos a perder un cliente por falta de claridad, que fue con lo que iniciamos este podcast. Y tengo que ser ejemplo de ese cumplimiento. ¿Sí? Muchas veces yo caí mucho en ese error de no ser el ejemplo y llegaba un trabajo al laboratorio y habíamos colocado la política que era 50% al iniciar trabajo, 50% al finalizar y por miedo o por muchas cosas no cumplía esa política y era el primero. Entonces, si yo como gerente o como administrador o como dueño del laboratorio o de la clínica, tengo unas políticas establecidas para atender a mi paciente o para atender a mis odontólogos, si no las cumplo, pues ¿cómo voy a esperar que mis empleados, que mis colaboradores las cumplan? Va a ser Totalmente. loco. Va a ser muy difícil. Y ahí me encanta esa frase que no sé de quién es y es que dar el ejemplo no es la única. Soy re chapulina. Que dar el ejemplo no es la principal manera de enseñar, es la única. Total. Y la verdad es que si queremos que nuestro equipo de trabajo realmente sienta tranquilidad al cobrar y entienda que puede exigirle al cliente las condiciones de pago establecidas, es porque yo estoy dando ese ejemplo. Sí, y no vas a esperar algo diferente. Muchas veces también, y esto pues no es de este podcast, pero exigimos cosas que no hacemos. Entonces, empecemos por ser ese ejemplo. Y bueno, El, ¿el el qué? tercer punto Ah, es ok. cobrar no es un tema personal. Y este punto siento que es el asterisco dentro de cobrar, porque para nosotros cobrar se torna un tema personal. Entonces,
cuando vamos a hacer la conversación con el cliente, estamos con la sensación de que le tenemos que rogar, de que le tenemos que pedir, de que me da pena, de que me siento así, de que me siento así. Y todo ese tema viene de no creer que puedo en, de, todo ese tema viene de no entender que cobrar no es un tema personal, sino es un tema de alinearme a la política establecida de pagos. Es decir, yo te estoy llamando hoy que es 15 porque en la política de pagos está establecido que el 15 se vencen las facturas. Entonces, doctor o paciente, el día de hoy debe realizar el siguiente cobro porque así está establecido en la política, no porque tenemos un tema personal que cobrar. Y es que aprender a salirnos de lo personal es, siento yo que es un trabajo de todos los días porque estamos tratando con personas y no todas las personas son igual de amables o tienen la misma personalidad y el hecho de que tratemos con personas nos tenemos que volver de cierta manera, digo yo, camaleónicos para poder hacerle entender a mi cliente que no es contra él, o sea, sino que si ya te expliqué y ya tenemos claridad en eso, pues es un cobro que necesito hacer porque es una política y me parece vital, vital hacerles entender a los clientes eso. Sí, total. Me gustó mucho una frase de un médico que tiene varios libros, se llama Walter Dressel, y dice, los demás respetarán tus límites si les indicas dónde están. Y eso exactamente es cobrar. Si tú les indicas a tus clientes, sea en este caso el odontólogo para el laboratorio o sea el paciente para el odontólogo, si tú les indicas cuáles son los límites, cuáles son las políticas, cómo funciona y lo haces cumplir, de ahí nadie se va a pasar. Totalmente, totalmente. Tenemos que aprender a hacer respetar esos límites y bueno, ya comenzamos con el cuarto punto que es evaluar mis creencias. Y acá es donde conecto el primer punto y es que cuando estábamos escribiendo lo que dice acá penalización de pago retrasado, que les decía como que me pasó un frío, y es que empezaron a salir creencias acerca de lo que podía suceder y no había sucedido. Entonces a mí se me pasaban por la cabeza cosas como creo que me voy a quedar sin clientes si hago cumplir las políticas y pues eso me da miedo, o sea, me da miedo quedarme sin clientes. El cliente se va a enojar cuando le cobro, tengo esa creencia. Creo que el cliente o sea, que el cliente va a creer que desconfío de él por cobrarle o que los clientes pagan cuando quieren. Creo ese tipo de cosas y al creerme esas cosas estoy como poniendo una barrera antes de haber hecho algo y estoy creando como un futuro que posiblemente no sea cierto. A mí este punto de las creencias me encanta y es porque realmente tenemos que darnos cuenta que las creencias son nuestra verdad, o sea, son realidad para nosotros, pero no son la verdad con la cual el mundo funciona. Y me gusta cómo lo expresa este hombre en este libro que dice, tus experiencias personales representan tal vez un 0,00001% de lo que ha sucedido en el mundo, pero quizás un 80% de cómo piensas que funciona el mundo. Te lo voy a volver a leer porque es increíble. Esta frase impactó mi vida en muchas cosas. Y es tus experiencias personales con el dinero, en este caso con las cobranzas, representan tal vez un 0,0001% de lo que en realidad ha sucedido en el mundo, pero quizás es un 80% de cómo tú piensas que funciona el mundo. Entonces, cada una de estas creencias son reales para ti, son tu verdad, son las gafas con las que tú ves el mundo, pero me gustaría que entráramos cada uno con nuestras creencias a verificar si realmente son 100% verdad en todos los casos, a preguntarme por qué creo esto. No, es que yo creo que el cliente se enoja cuando le cobro porque es que una vez yo vi a mi tía en el caso de no sé qué y entonces mi tía se enojó porque la persona le cobró entonces mi creencia se generó de ahí. No, es que mi papá decía tal frase y entonces mi creencia
pues nació ahí y son cosas del subconsciente. Y algo que me gustaría acá, pues que habláramos un poco, y sé que es un tema para un podcast más, es cómo el subconsciente es el que manifiesta, cómo todas estas creencias que tengo detrás son las que van a manifestar mi realidad. Si creo que el cliente se enoja cuando le cobro, adivina qué vas a tener, clientes que se enojan cuando les cobras. ¿Por qué? Porque la realidad se comporta conforme a tus creencias. Llegan a verificar esas creencias que tú tienes. Y para eso me gustaría que nos contaras la historia del pescado, que amo esa historia para entender cómo tenemos creencias que no sabemos de dónde vienen. Sí, bueno, para los que no conocen la historia, es, bueno, voy a tratar de decirla porque no la recuerdo así como muy claro. Y es que una niña está viendo a la mamá eh, freír un pescado o servir un pescado, no, freírlo creo que era. El caso es que la mamá siempre le cortaba la cabeza y la cola. Y entonces la niña en su inocencia le pregunta por qué, o sea, que, cuál es la razón de cortarle la cabeza y la cola. Y la mamá pues no tengo ni idea. Y pregúntele a su abuelita. Y entonces la niña va y le pregunta a la abuelita y la abuelita le dice, no, es que no tengo, no tengo, o sea, yo también hago lo mismo, pero la verdad es que no sé por qué lo hacía. Realmente mi abuelita en ese momento lo hacía así. Y se pusieron a averiguar cuál era la razón y pues la razón era sencilla, era que en ese momento el platico que tenía o donde la cacerola donde hacían el pescado, pues no cabía el pescado completo y les tocaba cortar la cabeza y la cola y, y pues de esa manera siempre empezaron a freírlo de esa manera. Entonces como que ahí empieza uno a entender que empezamos a creer cosas y a hacer cosas por, por patrones y creencias de hace mucho tiempo que nos están limitando el resultado de hoy, porque tu resultado hoy es el reflejo de cosas que hiciste, pensaste y desarrollaste en el pasado. Entonces, pues ahorita el trabajo es entender cómo trabajo hoy para que mis resultados en unos meses sean distintos. Totalmente. Y es como entiendo que todas estas creencias de dinero, de cobranzas, de historias que hay en mi familia, de lo que vi cuando niña, hacen que yo no pueda cobrar, hacer que llegue el dinero a mi bolsillo por ese buen servicio que hoy estoy dando. Algo que hemos visto en la consultoría con las empresas es que todas estas carteras por cobrar se están comiendo la rentabilidad de las empresas. Todas esas carteras empiezan a sumar, a sumar, a sumar, a tener millones en cartera y hacen que la rentabilidad de todos los demás pacientes, de todos los demás casos, en el caso del laboratorio, se quede ahí, se la lleva a otro de nuestros clientes a los cuales no les estamos cobrando. Y la verdad es que ese es un punto crucial en una empresa. Ninguna empresa funciona si no se están haciendo los cobros como deberían hacerse. Sí, totalmente. Hay un desfase en el flujo de caja que nos evita pues tener mejores resultados. Al final, pues es un negocio, es algo que nos apasiona, lo queremos hacer bien, pero como negocio también tiene que haber una retribución. Y si no vemos retribución, entonces estamos viendo técnicos quejándose todo el tiempo de que no tienen dinero, que trabajan mucho y no tienen dinero, o odontólogos que les pasa exactamente lo mismo, que trabajan y trabajan, trabajan, pero no ven el dinero. Y eso se ve es porque no hay un proceso de cobro constante. Y bueno, entonces acá vamos ya ahora con el quinto punto y es tener claro qué tipo de clientes quieres y tener en cuenta que cuando creas esas políticas de pago se van a filtrar esos tipos de clientes. Entonces, acá hay, eso es importantísimo, porque cuando tú creas políticas, o sea, tú decides, en este momento tu situación puede ser que no te están pagando en los trabajos o los clientes han quedado debiendo tratamientos o demás. Ok, entonces defines tu cliente ideal. Ya lo tienes definido, quieres un cliente así, así, asado y cocinado. Ok, entonces después de eso creas la política. Una vez creada la política,
entiende que se van a filtrar los clientes. No todos los clientes que tienes en este momento son tus clientes ideales. Entonces, si no has definido el cliente ideal, posiblemente cuando crees las políticas vas a ver que hay personas que se van a ir y no se van a ir, o sea, y ese es un beneficio. Sí, o sea, a veces uno lo ve como por el lado malo, pero realmente es un beneficio, porque el beneficio es que se van a ir clientes que no necesitas. Y lo segundo es que va a mejorar tu flujo de caja. Y ahí es cuando un amigo que tiene un laboratorio en México, en el momento en el que empezó a cumplir, a hacer valer sus políticas de trabajo, el flujo de caja se vio muy beneficiado y al verse beneficiado tuvo la posibilidad de invertir en mejores materiales, de invertir en mejor herramienta, en mejores instrumentos, en tecnología. Y eso nos va a pasar en el momento en que hagamos un pare y empecemos a hacer cumplir esas políticas. Y dejemos de Totalmente. lado las creencias que nos están evitando hacer eso. Sí, yo ahí tengo otro ejemplo y me gusta mucho nombrarlo porque es un laboratorio que trabajaba con una muy grande clínica. Y esa grande clínica le pagaba a 30 y a 60 días. Entonces tenía muchísimo trabajo, tenía sus ventas todos los meses súper altas, pero su flujo de caja todo el tiempo era no me alcanza para pagarle a los clientes, a los técnicos, no me alcanza para pagar lo básico, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Y es evalúa si realmente vale la pena mantener un cliente que se está comiendo tu rentabilidad y si tienes ese colchón para sostener esos clientes o realmente quédate con los clientes que te estén generando rentabilidad porque vas a ver que tu flujo de caja va a incrementar. Y esto es una cadena que debemos entender. O sea, como técnicos y como odontólogos somos un equipo de trabajo. Y si queremos mantener un buen equipo de trabajo, hay que ayudarnos. ¿Sí? Y como odontólogo tengo que saber cobrar y tener claro el cobro con el paciente, porque si mi paciente se va sin pagar y yo ya mandé al laboratorio, pues es una cadena que ya entonces el laboratorio mandó a hacer y o sea, todos se ven perjudicados, porque se ve perjudicado hasta el proveedor, porque entonces los pagos se retrasan de ahí para atrás. Entonces, también como técnicos, y esto lo hablo como técnico, entendamos que hacer un buen proceso de cobro no solo nos va a ayudar a nosotros, también le va a ayudar a nuestro cliente odontólogo a que también haga sus cobros constantemente y que él tampoco se vea afectado. Porque muchas veces le echamos la culpa al odontólogo que por qué no paga. Pero posiblemente el paciente tampoco le pagó y está mirando cómo solucionar. No digo que sea todos los casos, pero hay casos así. Y hay que entender que eso también hace parte del servicio y como odontólogos también. O sea, no podemos estar enviando trabajos o realizando procedimientos sin recibir por lo menos el valor, o sea, sin hacer cumplir la política, sea cual sea la que hayas creado. Y eso es súper importante porque cuando dejamos de cobrar, no solo estamos regalando el dinero, sino también no estamos valorando nuestro trabajo. Y al no valorar el trabajo vamos a perder, o sea, mucho. Y eso es falta de amor propio por donde lo mires. Totalmente, suena fuerte, pero este es un tema de mucha falta de amor propio y de valorar lo que nosotros somos, de tener una estrategia, porque muchas veces generar cobros a mayores plazos pues puede tener una estrategia, pero si no está en tu estrategia, estás con el cliente que no deberías estar. Y me gustaría resumir este capítulo, en resumen, cómo cobro sin generar molestias y es. Primero, si ya estableciste tu política, ya tienes todas las condiciones claras. Segundo, ya le dijiste a tu cliente, ya le diste transparencia de cómo funciona, plazos, condiciones, ya es súper claro para el cliente. Tercero, ya identificaste qué creencias tienes, porque luego de que ya tienes la uno y la 2, en la tercera todavía sigues sintiendo incomodidad a la hora de cobrar, todavía sigues sintiendo emociones que no son tan chéveres a la hora de cobrar. Evalúas qué creencias tienes, por qué las tienes, de dónde vienen, eh,
si le quieres hacer una carta a esa creencia y decirle por qué tengo miedo de cobrar, por qué pienso esto, de dónde puede venir, todo eso va a ayudarte a desbloquear temas de dinero, que más adelante podemos hacer un podcast de solamente dinero. Y si ya encontraste estos 4 pasos, vas por muy buen camino y vas a desbloquear todo este tema de cobrar sin esfuerzo, cobrar como debe ser alineado a la política, trasladar la cobranza a realmente la alineación a la política y no a un tema personal entre odontólogo laboratorista o entre cliente odontólogo. Totalmente. Y pues bueno, ya para finalizar, quiero decirte que si, si entregas un buen servicio, si cumples con lo que prometes, si eres claro con las políticas, si un cliente decide irse, ese cliente no es ideal para ti. Y muchas veces, como lo dice seguido el doctor Alfredo Quintero, que es docente con nosotros en la academia, dice, muchas veces es mejor un cliente bien ido que un cliente mal quedado. Y esto grábenselo porque muchas veces aceptamos clientes que se vuelven dolores de cabeza y es más el daño emocional, tanto emocional de dinero y de tiempo, que si le hubiéramos dicho, hey, estas son las políticas y sin esto no cumplo. Así que, pues gracias por estar acá, gracias por pues, escucharnos. Comenta si te gustó y comenta también qué otro tema te gustaría que tratáramos en Dentalmente Rentable. Así que un abrazo para todos y chao, chao. Chao, chao.